Durante 9 meses, hermana Lucía ocultó un secreto que podía destruirlo todo, hasta que el día del parto, la verdad estalló en el convento. La vida en el convento de Santa Clara transcurría con la disciplina y la rutina propias de un lugar consagrado al recogimiento y la oración. Hermana Lucía, de apenas 25 años, era una presencia discreta en los pasillos de piedra, ordenaba los cálices, recitaba el oficio divino y doblaba con esmero los manteles del refectorio. Nadie podía imaginar que bajo el negro hábito de tela pesada, su cuerpo albergaba un secreto capaz de poner patas arriba a aquel remanso de paz. Todo comenzó una mañana de frío viento en noviembre, cuando Lucía sintió un mareo repentino tras la misa de laudes. Se apoyó contra el pilar de mármol junto al altar y dejó escapar un murmullo de náuseas. La hermana Beatriz la vio tambalearse, pero Lucía forzó una sonrisa y negó con un gesto. «Ha debido ser el ayuno prolongado», susurró. Beatriz asintió con preocupación, sin saber que aquel episodio marcaría el inicio de 9 meses de angustia silenciosa. Lo más desconcertante llegó con las náuseas persistentes, un malestar que se colaba en cada oración, en cada nueva plegaria. Lucía, férrea en su vocación, no quería admitir la extraña elevación de aquel vientre que, día tras día, la incomodaba bajo el hábito. Cada vez que sus compañeras la miraban con esa mezcla de curiosidad y compasión, el pánico la asaltaba. ¿Avanzarían ya los rumores a toda la comunidad? ¿La juzgarían como una hereje o la expulsarían sin más contemplaciones? Los primeros cambios se colaron entre las costuras de su vestido. El hábito, tan respetuoso de la sobriedad, comenzó a quedar más holgado en el pecho y la cintura. Lucía inventaba nuevas posiciones para esconderlo, colocaba las manos estratégicamente o se inclinaba, encorvada, como si rogara con más devoción. A su paso, los rezos se hacían más cortos, las miradas del prior y las hermanas se clavaban con más intensidad, aunque nadie alzaba la voz. Una tarde, mientras recogía las hostias consagradas tras la Eucaristía, Lucía sintió un ligero pinchazo, como un aviso punzante. Se detuvo, contuvo el aliento y se dirigió al huerto trasero, donde los rosales florecían en plena desproporción de temperatura. Allí, en medio de las piedras, se apoyó contra el tronco de un viejo peral y estalló en un sollozo contenido. «Señor, ¿qué me está pasando?», gimió con los ojos empañados. El horror nacía en su pecho, era imposible, había hecho votos de castidad, nunca había roto su promesa. Sin embargo, la evidencia crecía en silencio, mes a mes. Lucía comprendió que su secreto, para ella sagrado y terrible, la convertiría en objeto de sospecha, de reprobación y, quizás, de castigo divino. Con el alba siguiente, reunió sus fuerzas y decidió enfrentar su realidad, buscaría una solución sin sacrificar su fe, sin humillar a quien la había criado en la devoción. Pero, en un convento donde la murmuración se vuelve pecado y la sospecha se castiga con cadena perpetua de plegarias, mantener oculto un embarazo se revelaría más difícil de lo que jamás había imaginado. Así, tras 9 meses de agonor silencioso, el convento se preparaba para un desenlace que nadie vio venir. El vientre de Lucía se hizo imposible de ignorar a medida que las semanas se convertían en meses. Cada mañana, al amanecer, se miraba en el pequeño espejo de su celda y notaba cómo el hábito caía de forma desigual, delineando una curva que no existía semanas atrás. El silencio del convento, antes reconfortante, se volvió opresivo, en cada sombra sospechaba un par de ojos vigilantes. La hermana Inés, la más anciana del claustro, empezó a observarla con insistencia velada. Un día, tras la oración de sexta, Inés acompañó a Lucía al claustro del huerto. «Hermana, he notado su palidez», dijo, su voz ronca resonando como un látigo leve. «¿No ha deseado consultar con la enfermería?». Lucía sintió que el corazón se le encogía. Fingió un suspiro de alivio. «Doy gracias al Señor, Madre Inés. Solo necesito reposo y la nutrición adecuada». «La salud es un don de Dios», interrumpió Inés. «A veces, la falta de confidencias puede agravar el alma y el cuerpo». Con esas palabras, Lucía comprendió que su coraza comenzaba a resquebrajarse. El hecho de que las hermanas ya sospecharan no era solo un temor personal, la santa comunidad, dedicada a la pureza y al sacrificio, podía verlo como una profanación. Aquella misma tarde, el padre Ignacio convocó a Lucía a la sacristía. Sus pasos resonaron más largos, más angustiados, mientras recorría el pasillo cubierto de tapices descoloridos. Al entrar, el sacerdote la esperaba con el misal en las manos, la mirada severa. «Hermana Lucía», comenzó él, «he observado su devoción, pero también un desvío inquietante».
La obediencia y la transparencia son pilares de nuestra vocación. ¿Hay algo que deba confesar? Lucía tragó con dificultad. Sus respuestas se encogieron al recordar la culpa que la atenazaba. Padre, solo he tratado de ser fiel a mi vocación. Nada me aparta de la fe. El padre Ignacio la estudió en silencio, como quien repasa las grietas de un muro. Finalmente, cerró el libro con delicadeza. Que el Señor guíe su corazón, dijo con voz helada. Pero recuerde, el convento no es refugio de secretos. Con ese reproche velado, la puerta se cerró y Lucía quedó sola, apoyada contra la madera fría. Su respiración temblaba. Cada palabra del sacerdote la golpeaba más fuerte que las cadenas de piedra de su celda de castigo imaginado. Esa noche, en la sala de vigilia, las hermanas compartieron sus comentarios en murmullo. La hermana Lucía parece otra, decía una. Su vientre crece y su fuerza se desvanece, añadió otra, como un eco de condena. El mensaje se propagó con furtiva crueldad. Lucía, mientras tanto, apenas podía mantenerse en pie. Sus rodillas temblaban y, en un instante de lucidez sombría, comprendió que si quería salvar a quien llevaba dentro, tendría que enfrentarse al poder del convento o huir antes de que la castigaran de verdad. Aquella madrugada, con el hábito pegado al cuerpo y la determinación latiendo en cada fibra, Lucía selló su decisión, permanecería fiel a su hijo y a su fe, aunque el precio fuera la expulsión, la humillación o la soledad eterna. Por primera vez en 9 meses, su secreto ya no sería solo una carga, se convertiría en su fuerza para lo que estuviera por venir. El día amaneció nublado, como si el cielo mismo presintiera el juicio que aguardaba a Lucía. Tras la oración matutina, la Madre Superiora Esperanza abrió los ojos con aire severo y llamó a Lucía al refectorio. Las monjas guardaron silencio al verla entrar, formando un semicírculo que recordaba un tribunal invisible. Con voz helada, la Madre Superiora inició el interrogatorio. Hermana Lucía, hemos escuchado rumores perturbadores. La sospecha de un embarazo en el convento es grave. Dime con la verdad, ¿qué profanación ha ocurrido en tu vida? El murmullo cesó mientras todas las miradas se clavaban en ella. Lucía contuvo el llanto y alzó la vista, buscando valentía en la fe que la sostenía. No he pecado con hombre alguno, respondió con firmeza. Este milagro no es culpa mía. La Madre Superiora frunció el ceño. Proclamas inocencia, pero tu vientre crece como prueba irrefutable. ¿Acaso crees que la pureza de este convento permitirá tal herejía sin castigo? Un silencio denso siguió a sus palabras. Lucía apretó los puños bajo el hábito, sintiendo la presión en cada costura como una soga invisible. Necesitamos purificar este lugar, continuó Esperanza. A partir de hoy, quedarás separada de la comunidad. No participarás en la liturgia, ni compartirás el pan con las hermanas. Orarás de rodillas en la cripta, desde el amanecer hasta el ocaso. Un estremecimiento recorrió las filas. La cripta, húmeda y fría, era un espacio de penuria reservado a los pecadores redimidos. Lucía sintió con la cabeza, sin palabras que pudieran suavizar la condena. La Madre Superiora dictó el veredicto final. Castigo físico y espiritual, arrodillarse en la cripta, de rodillas sangrantes, con cadenas simbólicas en las manos. Ayuno estricto, solo pan y agua, para expiar el pecado durante 40 días. Abstinencia de la comunidad, prohibido hablar o recibir ayuda de las hermanas. Con el acto de la sentencia se cerró el capítulo de la secreta protección que por un instante Lucía creyó posible. Mientras la Madre Superiora volvía a su trono de madera labrada, la hermana Camila arrebató a Lucía del refectorio y la condujo por pasillos de piedra al pie de la escalera que bajaba a la cripta. El aire se enfrió con cada peldaño. Lucía, con el vientre ya claramente abultado, aferró el crucifijo con manos temblorosas. El eco de sus pasos resonó bajo la bóveda. Recuerda tu penitencia, susurró Camila en su oído. Aquí aprenderás a ser humilde. La puerta de la cripta crujió al abrirse. Dentro, velas mortecinas iluminaban nichos vacíos y un suelo de losas frías. Lucía se arrodilló en el centro, la cadena simbólica la unía a un poste de hierro. El murmullo del convento quedó muy lejos. Solo el latir del propio corazón y el eco de sus contracciones se colaron en aquel sepulcral recinto. De pronto, un dolor agudo hirió su vientre. Lucía gimió, y la cadena tintineó al sacudirse. Madre Superiora, clamó con voz débil. El niño viene. Un relámpago de alarma cruzó el rostro de Camila. En el umbral, la Madre Superiora Esperanza apareció,
pálida como la muerte. ¿Ha comenzado el parto?, preguntó con voz entrecortada. Lucía asintió, con el sudor perlándole la frente. La Madre Superiora la miró, luchando entre su rigidez doctrinal y la urgencia del momento. «Alguien traiga a la hermana Beatriz», ordenó con un grito contenido. Mientras las campanas del convento repicaban con furia, la puerta de la cripta se cerró tras un carraspeo de cadenas. Lucía, sola entre piedra y devoción rota, aguardaba el misterio que solo unas horas antes había jurado ocultar. El eco de la orden de la Madre Superiora resonó por la cripta, susurros de pánico y devoción entrelazados. Lucía, todavía aferrada al crucifijo, arqueó el cuerpo bajo la intensidad creciente de las contracciones. Las paredes de piedra parecían cerrarse a su alrededor, pero su alma, más fuerte que el miedo, se aferraba a la vida que se gestaba dentro de ella. Los minutos se dilataron como siglos. Cada oleada de dolor la arrastraba a un abismo y luego la devolvía al aquí y ahora, impelida por la necesidad de alumbrar a su hijo. Camila retrocedió un paso, con el rostro deformado por la incredulidad y el rencor. En cambio, la Madre Superiora, de pie en el umbral, contemplaba la escena con una mezcla de ira y fascinación. «Hermana Beatriz», llamó con voz temblorosa. «Ayúdala». Antes de recibir respuesta, la puerta se abrió con presteza. Apareció la hermana Beatriz, el rostro pálido, la túnica desarreglada por el apresuro, pero los ojos rebosantes de compasión. «Madre», dijo inclinándose sobre Lucía, «he traído agua caliente y lino limpio. Déjenme asistirla». Camila alzó la voz para objetar, pero se contuvo bajo la mirada certera de Beatriz. Mientras sus compañeras observaban, las manos expertas de la hermana Beatriz prepararon una improvisada camilla de sábanas dobladas. Lucía sintió una oleada de alivio al recibir la ayuda, y por primera vez en días, su terror cedió al consuelo. Bajo el trémulo resplandor de las velas, la escena adquirió un cariz casi sagrado. Las contracciones cesaron por un instante y, en ese silencio expectante, Lucía exhaló un grito de triunfo, dieron a luz. El llanto del recién nacido rompió el manto de piedra con una fuerza de resurrección. «Es un niño», exclamó Beatriz, su voz ahogada de emoción. «Un hijo de Dios». La Madre Superiora palideció, como si el llanto del bebé hubiera abierto su propia tumba de dudas. Lucía, con lágrimas de alivio, recibió al niño en sus brazos. Sus pequeñas manos apretaron el hábito materno. En la tenue luz, la Madre Beatriz limpió suavemente al bebé y lo abrazó contra el pecho de su madre. «Llámalo Rafael», susurró, sonriendo con ternura. Rafael emitió un segundo alarido, y en ese instante la cripta pareció llenarse de un resplandor cálido, como una bendición sobre la piedra fría. Las hermanas restantes se acercaron, conmovidas y atónitas. La ira se fundió en incredulidad, y la rigidez dogmática dejó paso al asombro ante aquel milagro vivo. Madre Superiora Esperanza avanzó con cautela. Sus ojos, nublados de emoción contenida, se posaron en Lucía y luego en el pequeño Rafael. Un silencio solemne cubrió el recinto cuando ella alzó la mano. «Que el Señor bendiga a esta madre y a su hijo». Las cadenas simbólicas que aprisionaban a Lucía cayeron con un tintineo liberador. Una a una, las hermanas soltaron sus propias ataduras morales, abrazaron a Lucía, despojaron a Camila de su orgullo y reconocieron que la fe no es rigidez, sino misericordia. Esa noche, la cripta de Santa Clara se convirtió en el escenario de un nuevo credo, la compasión triunfa sobre el juicio, y el amor toma forma de niño llorando. Mientras Lucía cunaba a Rafael junto al borde del antiguo pilar de mármol, supo que su secreto de 9 meses ya no la oprimía, sino que la había elevado al centro de un milagro compartido. La noticia del nacimiento de Rafael resonó por todo el convento y más allá de sus muros centenarios. Al despuntar el primer rayo de sol, hermanas y trabajadores se apiñaron en el claustro para presenciar el bautizo improvisado, el agua bendita tembló en la concha de plata mientras la Madre Superiora Esperanza, con voz temblorosa pero firme, pronunciaba las palabras sagradas. Rafael, arropado en un paño blanco bordado por las propias monjas, lloró una vez más como si reclamara el derecho a la vida. Después del bautizo, la Madre Superiora convocó una asamblea extraordinaria. Ante todas las hermanas, reconoció su error de juzgar sin compasión y dio gracias por el milagro que había desafiado toda condena. Una por una, las monjas se acercaron a Lucía y Rafael, ofreciendo perdón, flores de jardín y sus tijeras para cortar las cadenas simbólicas que habían oprimido a la joven madre. El convento,
antes templo del silencio y la corrección, se llenó de abrazos, risas y el murmullo de un renovado sentido de comunidad. Con el paso de los días, la etiqueta del convento cambió, la antigua enfermería se acondicionó como habitación de Lucía y su hijo, las velas se reemplazaron por lámparas de luz suave. Y en la capilla se colocó una pequeña estatua de San Rafael, protector de los niños. Incluso las liturgias incorporaron peticiones especiales por madres y pequeños a quienes la vida había puesto en pruebas difíciles. Impulsada por el ejemplo de Lucía, la comunidad abrió sus puertas al pueblo, inauguraron una guardería. Ofrecieron clases de alfabetización y crearon un programa de ayuda para madres solteras en situaciones de vulnerabilidad. Rafael, convertido en el símbolo vivo de la esperanza, acompañaba a su madre en cada acto, recibiendo sonrisas y bendiciones. Pasaron meses y Lucía creció como madre y hermana. En la primera Navidad tras el parto, lideró la procesión con Rafael en brazos, recordando a todos que la misericordia de Dios puede nacer en el lugar más inesperado. Su historia dio la vuelta a la región, peregrinos, periodistas y curiosos acudían al convento para conocer a la monja madre que desafió prejuicios y cambió el destino de todos. Hoy, Lucía y Rafael siguen en Santa Clara, tejiendo con cada paso un legado de compasión. Las cadenas del pasado quedaron rotas, reemplazadas por eslabones de solidaridad. El convento ya no es solo un refugio de oración, es un hogar de reconstrucción y un faro que guía a quienes buscan consuelo. No te pierdas más historias de transformación. Suscríbete y activa la campana para descubrir cada semana relatos que inspiran fe, coraje y esperanza. Dale me gusta, comparte con tus amigos y déjanos un comentario, ¿qué enseñanza de la hermana Lucía te conmovió más? Y gracias por ser parte de nuestra comunidad.